dividir, el propósito de la división por lógica es ayudarnos a entender cómo fluyen las ideas en el texto, ¿sí? No siempre, no siempre va a ser este el punto principal o la idea principal, lo que resalta. A veces lo vamos a poder encontrar como por aquí, ¿sí? A veces lo vamos a encontrar por aquí. Por ejemplo, ¿ustedes se recuerdan dónde encontramos este, dónde encontramos aquí la idea principal del versículo 13? El bautizo, En el propósito de que Jesús fue, ¿verdad que sí? A sí, bautizarse. ajá, Entonces, es la idea por lo que nos ayuda a entender un poquito cuál sería como que el énfasis o la idea principal. Tenemos Lo dos. que más resalta, ¿verdad? En ese sentido, lo que más resalta, que no siempre va a ser el primero o no siempre va a ser el que está subordinado. ok, Y ustedes me dirán, bueno, ¿por qué no es siempre el primero? Si en español tendría que ser el primero, porque la primera frase subordina todo lo demás. ¿Por qué no es así? ¿Por qué razón? Porque estamos trabajando sobre una traducción. ajá, O sea, en el texto griego, ahí es muchísimo más fácil entender cuál es lo principal, cuál es la idea principal, cuál es el punto principal, porque siempre va a ser enfático al principio. Sí, pero aquí no, entonces en la traducción no va a tener sentido, por ejemplo, decir, eh, eh, sí, y tiene sentido y va a ser un poquito más enfático si yo digo para ser bautizado por él, entonces vino Jesús de Galilea a Juan el Jordán. Y si se dan cuenta, se escucha enfático esto, porque normalmente en español no tiene sentido decir primero el propósito, tienes que decir la causa y el propósito, ¿estamos entendiendo? Ujú. Sí, entonces, en griego, si esto es lo principal, va a estar ¿qué? Primero. Primero, ok, Y, oh, y si esto es lo principal, va a estar primero. ok. Sí, pero como estamos trabajando sobre una traducción, en la traducción a veces no tiene sentido decir, como en inglés, ¿cómo decimos el carro rojo en inglés? Primero la el cosa, el color, color y luego the red car, la acción. Y ahora si hacen esa traducción al español, The red ¿se car. escucha bien? El rojo carro no, 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 ¿verdad que no, no? Entonces, definitivamente no, no eh, cobra sentido. Se eso pasa oye entonces. mal. Eso pasa, como estamos trabajando sobre una traducción, no sobre sobre el texto original, pues tenemos que entonces, en ese sentido, ser muy atentos en qué es lo que resalta allí. Vamos a subordinar las ideas y luego vamos a estar bien atentos qué es lo que sería, qué es lo que resaltaría más allí. Por ejemplo, hermano Edgardo, para ver si vamos entendiendo, ¿qué resaltaría más en el versículo 14? ¿La primera o la segunda? Disculpe, estaba mute. ¿La primera o segunda qué? Frase. Por ejemplo, aquí dijimos, hermana Bianca, ¿cuál es la frase que resalta en el versículo 13? Para ser bautizado. ah, Bautizado. para ser bautizado por él. ¿Por qué? Dijimos que porque nos... El, Porque así conven. A ver, hermana Bianca y luego mi hermano Sergio. porque resaltaba lo del bautizo. El para nos ayuda a entender porque el para es esa preposición es introduce el propósito de, Ajá, ¿verdad? Ah, Entonces, aquí lo que resalta es que Ser ser el bautizado. para ser propósito bautizado por él. del que iba Jesús. Ah, muy bien. Y aquí, ¿cuál sería, hermano Edgardo? ¿Cuál cree que es lo más importante allí? ujú. Voy a tratar de usar esa lógica. Bautizado, porque diciendo necesito ser bautizado. Ok, bueno, utilizaste esa lógica. Pero me salió mal. No, pero, o sea, es válido porque Bueno, o sea, al menos no me dijiste, bueno, yo creo esto, no, me diste un argumento, ¿ok? Ujú. Y eso es lo que necesitamos, presentar argumentos. Ahora, que a veces nuestros argumentos no van a ser sólidos por ciertas razones, pero al menos intentaste presentar un argumento. Ujú. Mira, entonces, Pero se le oponía. Oponía. perfecto. Ujú. Más que dice aquí, más Juan se le qué. Oponía. Se le Ponía oponía. Entonces, aquí, ¿cuál sería en el versículo 14 lo más importante? ¿La primera o la segunda? La primera. Primera.
Ajá, la primera. Sí, Ujú, sí, sí, sí. Porque Juan no está queriendo decir, no está queriendo decir que no quiere que Jesús lo bautice. Él dice, ok, o sea, yo tendría más necesidad de que tú me bautices, no de que yo te bautice a ti. Es por esa ujú. razón que dice que Juan se le qué. Oponía. Mm, Y si le quitamos esto, se da sí, cuenta que tiene muchísimo sentido. Si le Ujú, quitamos esta parte, viene Jesús para ser bautizado por Juan. ¿Y qué dice? ¿Más Juan qué? se le oponía. Te lo pone. Lo demás es solamente lo que le agrega a su dicho de diciendo. ujú, Mm, ¿Ok? Recuerden que casi el i siempre lo vamos a dejar arriba. Ahorita lo vamos a ver. Muy bien. Eh, ¿Cómo lo dividiríamos aquí? Le voy a poner el ejemplo. En el principio era el verbo era con Dios, entonces significa que en el principio el verbo era con Dios. Lo vamos a poner al mismo nivel que era el verbo, ¿ok? Y lo vamos a poner al mismo nivel que hay. ujú. ¿Cómo está funcionando? Estamos diciendo que en el principio era Pero ujú, el verbo, precisamente. Y en el principio el verbo con Dios. era con Dios. Y en el Ujú. principio El verbo era Dios. el verbo era Dios. ¿Mm? Muy En el bien. principio era el verbo, en el Bien, principio era el verbo con Dios, en el principio era el verbo, era Dios. Ok. correcto. ¿Sí? ¿Cómo ves, hermano Edgardo? ¿Se entendió? Es como si pusiéramos. sí, pero ¿qué dijo ahorita usted? Dijo que estaba viendo si se podía decir en el principio era Dios, ¿o qué es lo que Sí, estaba haciendo? sí, que si en el principio el verbo era Dios, como Ujú, diciendo que tuvo un comienzo, ¿no? sí, pero no, no, no va. No, 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 no va porque está Ok. dando la misma idea que aquí, mire. Ujú. Porque, sí, porque de hecho cuando usted lo estaba viendo antes que lo dividiera, es lo que dije yo, se podría decir en el principio era Dios. Claro, en el principio era Dios, sí, Ujú, sí, sí, sí. Pero dentro de todo esto, ujú. ahora en el principio, perdón, en el Sí, principio. porque se pierde el objetivo de esto, ¿no? Que era mostrar que el Hijo es Dios, ¿no? O bueno, Pero, ajá, pero ahí está, es lo mismo que pusiéramos nosotros, por ejemplo, ese ahí abajo. Podríamos ponerlo si gustamos para darle el sentido que le está dando Juan. ajá. Porque, ¿por qué lo ponemos ahí abajo? ¿Qué es lo más importante en el versículo 1? ¿Qué era el verbo? Ujú, ¿Qué era el verbo? Ok, ujú. ok, sí, 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 pero más El que principio, de, ¿no? más que de era, hablamos de él. El verbo. Del Ujú. verbo, ok. Entonces, lo Y más sí. importante en el Bueno, versículo 1 es el personaje, sí, y más se repite 3 veces. más que exactamente. Mm, Ujú, Ahí está, ujú, ¿sí? Ahí está. Entonces, pero para no ser repetitivo en ese sentido del verbo, y el verbo era con Dios, lo podemos poner al mismo nivel que aquí. Queremos tener como que tres características de ok. Jesús. oh, Ujú. Por ejemplo, podemos ver tres características de Jesús. ujú, Y miren, correcto. aquí está aquí está el arte, porque podemos predicar este versículo Mm, de diferentes maneras. Primero, podemos predicar sobre tres características de Jesús. ajá, La primera, ¿cuál sería? Que Mm, era él, el que Jesús verbo. era el verbo. Ujú, era el verbo, ajá. Ok. La segunda, que era Jesús era con con Dios. Dios. que Jesús era con Dios, porque ya no vamos a ser repetitivos, porque ya hablamos del verbo de arriba.
Y la Ujú. tercera, Jesús era Dios. que Jesús era Dios. ¿Sí? Mm, ujú. O podemos hablar de dos características del verbo en el versículo 1 y lo subordinamos aquí. Dos características del verbo. ¿Cuál sería la primera? Que el verbo era. Con Dios y era Dios. Y la segunda que era. Dios. Eh, Ok, el primero era que era con Dios y el segundo que sería que era Dios. Claro, Ujú. porque estamos hablando de quién. Verbo, ajá, del Verbo. Y verbo. entonces estos dos los estamos subordinando a ¿cuál? Al primero. Verbo. Al primer verbo. Lo Ujú. que Ajá. significa que entonces estas dos, porque están hablando del verbo, están describiendo características del verbo. Bueno, ujú. Mm, Sí, 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 hermano Edgardo. ujú. Sí, Pero si lo ponemos al mismo nivel, no está subordinado al verbo. Ujú. ¿Está subordinado a qué? Al era. ¿qué No, es? porque están al mismo nivel. ¿Qué? Oh, Al principio. Ajá, pues, ahí está. Es como si lo hiciéramos así. Y allí estamos hablando de tres características de quién. No del Al verbo, porque están al principio. mismo nivel. Sí, del principio. ¿Sería? No, 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 porque tenemos que definir quién es el verbo tres características de Jesús, ¿o de cómo? Jesús, porque Jesús es quién, Mm, el verbo. El Ujú. el verbo. verbo, correcto. Si subordinamos esto debajo del verbo, estamos describiendo dos características de qué, hermano, de Jesús o del Ok. verbo, Del verbo. del verbo, correcto. Porque en aquel era el Jesús. Oh, porque entonces aquí la pregunta sería, si estos están al mismo nivel Ujú. y están hablando de lo mismo, yo tengo que saber quién era qué, El verbo. el verbo, Ah, ok. porque aquí me dice que era el verbo y la pregunta sería, ¿Quién es o qué es ¿quién? el verbo? Ujú. ¿Quién es el verbo? Pero si lo subordino aquí, significa que yo ya sé quién es el verbo. Ujú. Y entonces, en el verbo, que era Jesús, tenía dos características. ¿Cuáles? Que era con Dios Y y la era Dios. segunda, perfecto. Ujú. Y ahí está el arte de que lo que ustedes quieran hacer allí. Entonces Oh, ustedes dicen, quiero predicar, no quiero predicar sobre las características de Jesús, quiero predicar sobre las características del verbo. Si, Mm, si predico sobre características de Jesús, voy a decir que Jesús o que Juan me presenta tres características de él. La primera, ¿cuál sería? que era el verbo, que él Jesús era era el el verbo. verbo, ajá, Ahí está, esa. Era el verbo. ajá, La, la segunda, que era con Dios, Jesús era con Dios, perfecto. Oh, ya lo vi. Ok. Y la tercera, que era Dios, Jesús era Dios. perfecto. Era, entonces, primero era qué. Que él era El el verbo. verbo Y la Mm, segunda, y después, que era era con con Dios Dios, y la tercera, y era Dios. y era ajá. Dios. Entonces, Jesús es el verbo. Y vamos a explicar y a definir por qué Él es el verbo, qué significa que Él es el verbo, qué quiere decir que Él es el verbo, ¿no? Y una vez definiendo eso, vamos a decir que Él estaba con Dios. ¿Dónde estaba con Dios? Ah, Ujú. bueno, estaba con Dios. Bueno, si Dios está en el reino de los cielos, significa que Él estaba en el reino de los cielos y eso entonces nos da a entender que antes de su nacimiento Él ya existía con Amén. Dios y estaba con Dios. Allí estaba con Dios, Ah, ¿ok? ok. Estaba en su presencia. Y entonces eso nos muestra que Jesús existía antes de su nacimiento. Ujú. El hecho de decir, estaba con Dios, era para aquellos que decían en aquel tiempo que Jesús vino a existir cuando nació. Juan dice, no, Él ya existía desde antes. Ujú. ¿Ok? Él era el verbo,
Lo presenta primero como él era el verbo, él era quien tenía que tomar acción, no, él era quien representaba a Dios en sus hechos, en esas características. Pero además, no fue cuando vino a nacer. ¿El qué? Ya era Era, por ya Dios. era con Dios, Ella ajá, era con Ujú. Dios, exacto. Ujú. ¿sí? O sea, si podemos poner en el principio de Jesús, él era quién, El verbo. él era el verbo, ajá. ¿sí? Y en el principio de Jesús, Él era con Dios. él era con Dios. Y en el principio de Jesús, Era Dios. por Era eso él es Dios. el principio y el fin, en Sí. el sentido de que él es Dios, si él es Dios, él es el principio y el fin, no que él tuvo un El hombre. principio, como en el comienzo de la Ujú, creación. Ajá. ¿Vamos entendiendo entonces la Sí. idea? ujú, Pero aquí estamos poniendo ¿qué? Los estamos poniendo Nivel, ajá. al mismo ujú, nivel. La diferencia es entonces, hermano Edgardo, si yo digo, yo no quiero predicar sobre que Jesús es el verbo, yo ya reconozco que Jesús es el verbo y quiero hablar sobre las características de quién. Del verbo. Y de- entonces le cambiaría esto, porque esto yo ya lo entiendo, ya sé quién es, ujú, para hablar de las. características. Entonces, hermanos, miren, ustedes saben que Jesús es el verbo y yo no voy a explicar quién es el verbo, ni por qué él es el verbo. Yo ya lo entiendo, yo ya sé, y la iglesia lo sabe, por decirlo de esa manera. Yo voy a entrar inmediatamente a qué, a explicar que el verbo era con quién, Con Ujú, Dios. Dios. con con Dios. Dios. Si se dan cuenta aquí, ¿cuál es la diferencia? Que en el primero explico esto y en el segundo lo doy por hecho que ya lo sé, ya lo saben ellos. Ujú. Oiga, hermano, Sí, ahorita, bueno, no sé si me va a salir, pero ¿cómo describiría el principio? Pues antes de todo, ¿no? no, 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 ¿Antes de qué? no, no, De no. toda la creación. Recordemos, pero estamos hablando estamos hablando del principio de quién, Del De verbo. Jesús. de Pues sí, Jesús. del Jesús. Claro, y él en Apocalipsis dice que él es el qué, el El alfa, Alfa y el Y el omega. omega. el principio Y el fin. y el fin. Ujú, O sea que estamos hablando del principio de quién aquí, del principio de quién, de Jesús, De ujú, Jesús. ¿cierto? Pero si Jesús es Dios, estamos hablando no de un comienzo, sino de la eternidad de Jesús, Ujú. porque él es el ok. principio y el fin. Ujú. ¿Sí? ¿Estamos entendiendo? ¿O no respondí a su pregunta? Sí, no, no, sí, que es eterno. Eso ya tiene más sentido. Claro, porque si él dice que el Sí. verbo era Dios, o sea, ¿y quién es el verbo? Jesús, y las palabras de Jesús me dice que él es el alfa y el omega, el principio y el Ujú, fin, o significa que el principio del que está hablando aquí no es como el principio de la creación, donde tiene un ujú, comienzo, sino habla de ujú. su eternidad. Sí, En porque la sí, tratar de definir principio por principio relacionado con Jesús es un poquito difícil. O sea, claro. no lo, ahorita estaba tratando, digo, no lo comprendo, Pero porque Jesús no tiene principio. cuando lo vemos a la luz de que Ujú, del principio de que él era Dios, no puede tener un principio, ni no, puede tener un final. Él es el exacto. principio y él es el fin. Él es el fin, sí. Es, sí. Entonces, a eso se refiere en esto. Ujú, sí, sí. Y ya que lo ponen en esos términos y dices el eterno, eso ya. Ya Good. como que mi Entonces, mente lo comprende. claro, entonces, Sí. cuando vamos a hablar de esto, del principio era con Dios, precisamente vamos a hablar sobre por qué él lo dice, Juan, por qué Juan está Ujú, diciendo eso, está defendiendo su divinidad, pero lo está poniendo como divino y a la luz de esto entendemos que este principio no se refiere a un principio que tiene un comienzo, sino a Jesús como el principio. ujú, Él es el principio, ¿ok? No que él tuvo un principio, él es el principio. ujú. ¿Estamos entendiendo entonces? Ok, sí. Pero entonces, esta sería la diferencia entre si yo quiero predicar este versículo, hablando de cuántas características, de tres, De tres. en la persona de quién. De Jesús. Claro. Y entonces, Jesús era quién, El era el verbo. verbo. Y yo voy a explicarle a la iglesia y voy a investigar qué significa que Jesús era el verbo. ¿Qué significa el verbo? ¿Por qué era el verbo? ¿Qué quiere decir esto? Ujú. Una vez entendiendo esto, entonces, hmm, este verbo era con quién.
con Era Dios. con Dios. Y este está en pasado, ¿no? Este es el pasado del verbo ser o estar. Sí. Y recordemos que el verbo ser o estar también era, eh, el verbo era también puede ser estaba. Ah, ok. ¿Sí? Entonces, el verbo, pero lo que quiere hacer la traducción aquí es seguir la misma idea del era. Pero aquí podemos nosotros decir que el verbo estaba con Dios. Y la pregunta es, ¿en dónde? Mm, Mm, Ujú. En dónde estaba con Dios? Sí, bueno, la pregunta es que surgiría es, ¿dónde está Dios? ujú. ¿Dónde está Dios? En Pues, tercer en cielo. todo lugar. Pues sí, en todos Sí, lados. su presencia es claro, pero hay un lugar específico. Oh, Tercer cielo. tercer cielo. ¿El Ok. en cielo? el paraíso, Ujú, ajá. ¿En el cielo? Entonces, ¿Jesús en dónde estaba? En el cielo. Y ujú, nuevamente, entonces, esto nos ayuda a poner un argumento sobre aquellos que dicen que Jesús vino a existir cuando nació. No puede ser esto, porque la Escritura nos dice que él estaba con Dios y él entonces estaba en el cielo, ya existía en el cielo. Ujú. ujú. ¿Se puede decir en el paraíso, hermano? Oh, No, diríamos en el cielo. ¿en el cielo? Ah, ok. Sí, y tendríamos que definir paraíso en el sentido de que hay tres, ¿no? Pero entonces, lo mejor cuando nos refiramos al lugar de la presencia de Dios como el cielo. Más se Ah, ok. entiende, es mejor, ¿no? Ujú. Ok. Sí. Y no solamente estaba con Dios, sino que él era qué. Dios, Claro, por eso podía estar con quién. con Dios. Con Dios, ajá, porque Claro, era. Ujú, claro. Ujú. ok. Entonces, vemos esa diferencia entre subordinar y poner tres características de Jesús y poner esto debajo de el verbo. Aquí hablaríamos de qué, De que era con Dios y de que que, él era Dios. Que Ajá. perfecto, Jesús, ya, que dos Jesús es características. el Característica. verbo. Mm, Hermanos, un ejemplo, hermanos, hoy en esta predicación les quiero hablar de tres características de Jesús. Ujú. Primero, que él era el verbo, segundo, que era con Dios y tercero, que él era Dios. Pero digo yo, quiero, me quiero aventar, ¿no? Solamente dos, no quiero tanto tiempo, quiero dos, quiero hablar más de estas características. Es un fervorito. No, ¿cuál fervorina? Entonces, aquí tendríamos, No, aquí hombre, ya. tendríamos dos, Sí, el verbo sí. era con Dios y el verbo era Era Dios. Ajá. en este versículo. Ahí se tiene para predicar ya toda una predicación completa. Claro, solamente si predicara sobre qué, sobre ese Sobre versículo. sobre este versículo, exacto. Ajá. Claro, pero si ese versículo está sujeto a otro, entonces después tengo que ver cómo eso se subordina al versículo anterior, pero eso después con calma. Al versículo 2, el versículo que dice, Era, Era en el principio con Dios. este, este era en el principio con Dios. El Señor Jesús, el verbo. ¿cómo sabemos que es el verbo? ¿Qué dice este? O sea, está subordinado al texto de arriba. Ok, pero sí me dijo el este. Sí, el este sí, pero ¿qué Sí, quiere decir el sí, este? este, Sí. pues, del que está hablando. Está hablando el Señor Jesús del verbo. Am, sí, Señala sí, algo o sí, sí, alguien. muy bien. Ese es un pronombre demostrativo. No, Oh, ok. Este, ese, aquel, aquella, aquellos. no, Pronombre demostrativo. demostrativo, ok. Ok. Entonces está diciendo Al, apuntando a quién, al Señor Jesús, al al verbo, verbo, sí. Sí. Entonces el verbo era en el principio con quién, con Dios, Con con Dios. Dios. Ujú. Ujú, ahí está. El verbo era en el principio con quién. con Con Dios. Dios. Ujú. ¿Qué nos está diciendo allí ese? Nos está diciendo que el verbo era en el principio con Dios, es decir, desde que, por decirlo de esa manera, si Dios tuviese algún comienzo, Jesús ya estaba allí. Ujú. Si Dios Desde lo. no, como Dios no tuvo un comienzo, Jesús no tuvo un comienzo, porque desde el principio, él estaba con Dios. Este era en el principio con Dios. ¿Cuál principio? El principio de la eternidad.
porque Él es el principio y Él es el fin. ¿Estamos entendiendo la idea? Este sería de manera que, enfática, pero qué bien que notó esto, hermano Sergio, eso es lo que nos ayudó entonces a entender a quién se refería ese pronombre propio, Ujú. que está apuntando al verbo. Entonces, este es ¿a qué estaría subordinado? Al verbo. Perfecto. Entonces, uniéndolo con, si predicáramos el versículo 1 y 2, lo predicaríamos así. Permítanme, miren. 1 y 2, increíble. Este está subordinado. Ahorita ya no tomemos esto en cuenta. Imagínense que eso desapareció. Ujú, Lo podríamos tomar así, o bien lo podríamos tomar así. Recuerden que los que están en itálica están ujú, subordinados a, pero debo quitar esto aquí. Están subordinados a lo que está en itálica de aquí, ¿ok? ujú. Entonces, si predicáramos sobre características de Jesús en los versículos 1 y 2, ¿cuántas son, hermano Edgardo? Mm, Del, son una, dos, tres. No, Era con Dios, era Dios. no, Y, características de Jesús en el versículo 1 y 2. Recuerde que Verbo. y estamos. está este de aquí y este de aquí están al mismo nivel. ¿Cuántas Oh, dijo características? características de Dios. De No, Jesús, de Jesús. ¿sí? En el versículo 1 y 2 de Juan. Es que yo pensaba que eran los que están en itálica. No, 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 Cuando no. estamos hablando ya de Jesús. Sí, No, porque era él, sería era y este serían dos, ¿no? nos perdimos. Permítanme. Este no está aquí. Oh, cierto. Dice o Sí, sea, porque el otro estaba. verbo. Exacto. Sí, Entonces, en Juan, versículo 1 y 2, vemos cuántas características de Jesús. cuatro. El Cuatro. verbo es con Dios, es Dios, y este es el principio. Ujú. ¿El principio puede ser una característica? El verbo. No, fíjense, No, esta sería una característica. Mira, una, todo, ¿El todo, todo, verbo? todo, Ok, tres ok, y cuatro. Ajá. ok. todo, Estos van a ir subordinados a esto. Ujú. así, Ujú. Entonces son cuatro. Son cuatro. cuatro. Ujú. La primera que era el verbo, Ajá. la segunda que ese verbo era con quién, Era con Con Dios. Dios. El Dios, verbo con era con Dios. Dios. Y la tercera era que el verbo era, Verbo Dios, lo Con afirma. Dios. Verbo era Dios. y que ese la, es el y la principio, cuarta que ese es el principio que con Dios. era en el principio Él con quién. era en el principio con Dios. El Ahora, si verbo. ustedes dirán, ¿que no este de aquí es igual que este de aquí? Ujú. Era en el Es principio una, con. es una pregunta válida. Ah, Ujú. bueno. Pero es que acá dice el verbo era Porque con Dios. yo Ajá. Ajá. siento O sea, que que estaba, porque, o sea, no habla de un tiempo, el segundo no, el segundo y dice el versículo el 2 sí verbo habla de era un con Dios. tiempo, marca un tiempo.
Este. O sea, que estaba junto con Dios, como Este era recordemos espíritu, que Ujú. habla de lugar, Habla de... Ah, ok. era con Dios. era con Estaba. Dios. Ujú. ¿Dónde En estaba el con cielo. Dios? Ajá. En el reino celestial. Y este nos habla Un tiempo. Del tiempo, Principio. de su no, eternidad. de su eternidad, Si es digo. que hubo un Ah, principio Ajá. ¿qué nos está queriendo decir? Vamos para allá. Ujú. que siempre existía. Este nos dice que Él existía desde antes. Ujú. Existía desde antes, Porque correcto. recordemos que Él está defendiendo su divinidad. Juan está defendiendo la divinidad de Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Ujú. Y Él nos Sí. dice, él era el verbo y el verbo era con Dios. Él estaba con Dios allá en el cielo. Él existía desde antes. Esa sería la idea. Ujú. ¿Sí? Después Él nos dice que Él era quién. Era Dios. Pero espérame, no vayas a pensar que si Él era Dios, es como lo dicen los unicitarios, el Padre, y es quién. El Hijo, El Hijo, y es, El el Espíritu. Espíritu Santo. sería válido porque nos dice que Él era Dios. Dios. Ujú. Ah, ¿ves? Ujú. ¿Ves que sí? Pero Ujú. espérame, dice Juan, espérate poquito, porque ¿quién es este? Jesús. ¿El Señor Jesús, verbo qué? verbo Era en el principio. Con Dios. ¿Qué nos dice con- esta preposición? Ujú. Fíjese cómo esta preposición nos ayuda a entender estaba con él, con Con, quién. con Dios, El verbo separa era Dios, pero estaba con quién. con Dios. con Dios. O sea que aquí nos está diciendo que Él era Dios, pero también estaba con Dios. ¿Y quién es Dios para ellos? O el Padre. ¿Cómo? Entonces Jesús es igual que quién. Que el Padre. No es el Padre, Sí, Ujú. pero no. pero Exactamente. está al mismo nivel que el Padre. Vemos, entonces aquí nos marca su divinidad, pero aquí nos marca el aspecto trinitario. Wow. Así es. Sí. Mm, ¿Vieron? Cómo el Eh, pronombre que dijo mi hermano Sergio, que habla del verbo, con el con, nos ayuda a diferenciar que Jesús es Dios, el verbo es Dios, pero a la vez estaba no con es Dios, el Dios Padre. Estaba con Dios. Podemos cambiar. ¿Quién? Verbo, que era Dios, estaba en el principio con quién. con- con Dios. ¿Cómo que así? Pues sí, porque son dos. Sí, ya está hablando dos. Son Ujú. dos. No está hablando Exactamente. de uno, del mismo. Está hablando de Y dos personas ya. está hablando, exacto, está hablando de dos personas. Ujú. Y esto entonces nos habla del aspecto trinitario, Trinitario. Trinitario. de Claro. que Jesús no es el Padre. Tiene la Así, esencia del Padre, pero no es el Padre. Y no es el Espíritu. No es que hoy quiero ser padre, hoy quiero. No, no funciona así en Jesús. La misma escritura nos dice que este era en el principio, ¿con quién? con Dios. Con Dios. Esa es una gran diferencia. Él estaba con Dios, hablando de su humanidad, o sea, defendiendo su existencia antes de su humanidad. Y Ah, aquí el aspecto trinitario. Muy increíble. Qué hermosazos se van a aventar allí. Ujú. En este sentido, entonces, si predicamos estos dos, no lo podemos subordinar al verbo, tiene que estar así. Sí, para resaltar el pronombre y hacerlo importante, o si lo subordinamos a verbo, pierde esa fuerza que tiene. Ok. Aquí cada uno va a tener su característica, su Ujú. punto, es decir, cada punto va a ser importante. Sí. Mm, Aquí, si lo ponemos debajo del verbo, lo más importante va a ser el verbo y vamos a predicar sobre el verbo que era con Dios, pero pierde un poco de fuerza cuando lleguemos al este. Ahí Este está. verbo era en el principio. Pues digo, no, pues sería lo mismo, sí, pero estamos hablando más del verbo que de Jesús. Si presentamos a Jesús como el verbo, nos va a ayudar a entender todavía más. Ese verbo era con Dios, su lugar antes de venir a la tierra. ¿Sí? mm, El verbo era sí. Dios, su divinidad. Y Ujú. este era en el principio con Dios, ese aspecto trinitario, no es el Padre. ¿Qué les pareció? Sí. amén. Este era en el principio Ujú. con Sí. Dios. Claro, yo no Ya puedo están estar, diferenciando. sí, o sea, yo no puedo hablar del hermano Sergio y decir, este estaba con Sergio. Pues sí, es el mismo.
Es como, ¿sí que hermano Edgardo o cómo vamos allí? Sí. ¿Ven? O sea, la escritura, cuando lo vemos en estos detalles de los pronombres, de las preposiciones, o sea, con una sola preposición no acabamos, pero tenemos un argumento sólido para aquellos que dicen que Jesús es el Padre. Así Exacto. es. Ujú. Es sólido. O sea, no vamos a pelear que si se habló, no. O sea, ¿quieres realmente hacer un debate? Ven, vamos a hablar, pero bien, como se hace un debate, con argumentos sólidos, en la escritura. Nada de que yo creo, yo pienso, nada, no, aquí mira, vamos, texto, aquí está el con, ahí está. Exacto. ¿Se da Ajá. cuenta? Con Dios. ¿Se da cuenta esa importancia de ese con ahí? Y lo Sí. que Ujú. marca ahí, ustedes se pueden Sí. entonces hacer un sermón solamente sobre hermanos. Hoy quiero hablarles de una palabra con, ¿cómo ven? Con lo que es con y que no es con. De verdad pueden hacer un sermón con esta preposición, el con. Sí, es cierto. Ajá. ¿Qué marca esa preposición dentro de ese texto? ¿Cómo enfatiza la divinidad de Jesús? ¿Cómo enfatiza la Trinidad de Dios? ¡Wow! Ya me salió un sermón, déjenme lo escribo. ¿Ya vieron, hermanos? Oh, aquí hay muchísimo, Sí. muchísimo, demasiado. ¿Entonces vamos bien o no? Sí. Sí. ¿Ok? Entonces, Me miren, emociona ya esto. ahí está. Pero para que no se vea así como esto subordinado a esto, lo que vamos a hacer, y no hacer tanta subordinación, entonces lo vamos a hacer de la siguiente manera. Allí, y solamente esto lo vamos a poner al mismo ¿qué? Nivel. Nivel de lo de arriba. Ujú. ¿Estamos? Ujú. Ahí está. Y dijimos que este principio habla de qué. Eternidad. ¿De qué, De hermano Edgardo? paternidad. Eternidad. Y no de comienzo. No de comienzo. Entonces, hermanos, hoy quiero hablarles de una palabra en el principio de Juan 1:1. Ahí agárrense porque vamos a hablar sobre una palabra. Y usted comienza a predicarle sobre la diferencia entre Génesis 1:1 y cómo Juan lo presenta aquí. Génesis 1:1 Mm, como el comienzo de la creación ujú, del mismo Señor Jesucristo o sea, de la creación que hace el Señor Jesucristo, no del Señor Jesucristo, y del principio, hablando de la eternidad que se presenta aquí. ujú. ¿Ya vieron? Uf. Sermones salen aquí demasiados sermones, Dios mío. Mira, Ya. Dios, ¿Cómo vamos, hermano Edgardo? eternidad. Bien. Entonces, no vamos a ir entonces pasito a pasito, vamos a ir entendiendo bien el aspecto de, si ustedes alcanzan a entender bien esto y hacer esto, créanme que lo demás se les va a hacer más fácil. Es más, ustedes dicen, ¿sabe qué, hermano Sergio viene a visitar a Oxnard? Hermano Sergio, quiero que predique. Ay, no sé qué hacer. Bueno, saco dos textos y los subordino. Ok, voy a hablar de esto. ¿Ya vieron? Y, o sea, y ya, ok, ya sé que de qué voy a hablar, dónde voy a poner más énfasis aquí. Ok. Mm, Entonces aquí imagínense, predican cuánto les gustaría, 10 minutos, 10 en el de abajo, 10 en el otro. ¿Cuánto ya tienen ahí? 30. No me digan que no pueden hablarme 10 minutos del lugar celestial de Dios. Y escriban, y Jesús regresó a su casa, el rey David quería regresar allá. Hombre, tienen mucho. Jesús regresó a su casa. Sí. No, sí, pues, ahí estaba. Entonces, voy pues a preparar moradas. Morada. Cuando él Ujú. dice, al lugar donde yo voy, ustedes no pueden ir. ¿Por qué? Porque yo ya estaba allá como divino y necesitas para estar allá. O sea, porque no va solamente al reino de los cielos, va con su Padre. ujú. Por eso no puede estar también, porque es un lugar santo, ¿no? Ok, ahora, muy bien, entramos al versículo 3. El énfasis aquí de este era el qué, Ver. El verbo. el verbo. Muy bien. Pero el énfasis del verbo es que, Que Él es Dios. good, ¿qué es Dios? ¿Qué es Dios? Ahora, dicen, a ver, espérate, ¿qué hace Juan? Después de que nos dice, mira, Jesús era el verbo, ¿y qué crees que Jesús es Dios? ¿Y qué es lo que hace Juan en el versículo 3? Todas las cosas por Él fueron hechas. Nos dice, mira, te voy a decir por qué Él es Dios.
Porque él creo que, Él creó todas las cosas. o sea, que, y el único que puede crear es ¿quién? Dios. Ujú. Dios. Sí, claro que sí. Y entonces Porque marca esa nomás hay un diferencia. creador. Claro. Y después, ¿qué dice? Él creó todas las cosas Y sin, sin él sin él, nada de lo que ha sido hecho, ¿qué? Fue hecho. fue Fue hecho hecho. ¿Por qué? Porque él es quién. Él es Dios. Dios. ¿Ya vieron? O sea, él nos dice, espérame, te voy a dar un argumento primero para decirte que él es Dios, su poder creador. ¿Qué te parece? Mm, Mm, Después te doy otro argumento acerca de la vida de los hombres. ¿Qué te parece? Muy bien, ahí está. Entonces, estos dos versículos, tres, perdón, tres, cuatro y cinco, nos ayudan a entender que la divinidad de quién, De Dios. de Jesús. de Jesús. Jesús. Ajá. O sea, Juan nos dice, Él es Dios, y déjame te voy a decir por qué Él es Dios. Porque Él creó todas las cosas, porque sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, porque en Él Ajá. estaba la qué. La La vida. vida. ¿Y quién es el único que da la vida según Génesis capítulo 2 Dios. 7? Dios. Dios, Ajá. porque Él sopló aliento. Viento. Ajá. Y si Jesús, en él estaba la vida, él no era la vida, en él estaba, él era el dador de la vida, ¿no? Y la vida era la luz de los hombres. Bueno, aquí aspectos teológicos. Muy bien. Entonces, ¿dónde subordinamos estos versículos? Todas las cosas por él fueron hechas. Yo creo que Al esa es una frase completa que la podemos dejar allí, sola. el principio, todas las cosas por él fueron hechas. Claro. O en el principio, no, no, no en el principio, porque ese principio no habla de Ok, principio de, sino de, entonces lo dejaríamos allí sola, solo, como, ¿sí? Y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue fue hecho. hecho. Ajá, todas las cosas, ok, y entonces el sin él, perfecto, ¿se dan cuenta que este es un pronombre que? Ya se me olvidó cómo. Demostrativo. ¿Cómo? No, el de arriba es el demostrativo, este es el pronombre personal, Oh, a ver, ¿verdad? ¿cómo, cuál es, cuántos hay, hermano? Pero el demostrativo, Demostrativo, sí, personal, el personal, el posesivo, mío, posesivo. tuyo, suyo, de él, de ella, sí. Tenemos que aprendernos. Ajá. Porque, Ok. miren, porque Juan pudo haber dicho, escribir aquí, Jesús era qué, El verbo. Ujú. pero él no pone a Jesús como, no, él quiere hablar de su eternidad primero, en el principio, ese principio de eternidad. Correcto. Ahora, para no hacer tan redundante el nombre de Jesús aquí, aquí lo pone como, pudo haber escrito aquí, Jesús era en el principio con Dios, Ujú. pero pone este. Y aquí pudo haber dicho, todas las cosas por Jesús fueron hechas, pero él pone el pronombre personal. Sí, exacto. Apuntándolo a él, pues, Apuntándolo, apuntando en este sentido a quién, al verbo. al verbo, Ujú. Y el verbo apunta a quién, a Jesús, a A Jesús. Jesús. Ajá. claro. Bueno, entonces aquí sin él nada le he hecho. ¿Se da cuenta en quién? En él, En él, en el ¿sí? verbo, Muy bien. Entonces en él estaba la vida y la vida era la luz. En él estaba la vida. eh, la vida era la luz de los hombres. En este caso, esta luz lo vamos a poner en rojito porque esto estaría subordinado al rojo de arriba. ¿Ok? Mm, Entonces esto lo voy a quitar y lo voy a poner en negro para que no pensemos que está subordinado a este. No. En este caso vamos a poner lo que está subordinado, es decir, tienen una relación. ¿Ok? Cuando los pongan en colores o los vean en colores, no significa necesariamente que esté subordinado a él, tiene una relación como tal en ese sentido. Sí, ajá. ¿Ok? Pero en este caso sí la luz está subordinado a la luz de los hombres. A ver, Ujú. ¿la vida era la luz de los hombres? No, 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 no. Está separado. Muy bien. Ok. Ah, estos aspectos entonces de la divinidad. Y sí lo vamos a arrimar un poquito para acá, porque estos tres sí son aspectos de la divinidad.
y esto solamente enfatiza precisamente lo que es la luz. Ujú. Por eso no están al mismo nivel. Estos tres, ¿se dan cuenta que estos tres están al mismo nivel? Todas las cosas, sin el nada de lo que en él estaba la vida. Est- Son iguales. Ujú. Y si los van a predicar de la misma manera, enfatizar lo mismo. ¿Ok? Ah, ok. Jesús Ujú. es qué. Aquí en este caso, Jesús es qué. Creador. Ujú. ¿Sí? En este Sí. caso, ¿qué sería aquí? Eh, Enfático. En ese caso, ¿no? ¿Sería enfático? Que él estuvo, Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ah, hecho. que él, y otra vez, que él, su presencia, la Que, presencia de él. sí, sería de una manera enfática. El que por él, todas las cosas por él fueron hechas, creador, sí, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En ese sentido, sustentador, ¿no? Ujú. Sí, ok. ¿Cómo ven hasta aquí entonces? Que sería entonces, miren, aquí tendríamos este. Ahora, si predicáramos, por ejemplo, el versículo 3 4 y 5 hablaríamos de tres puntos principales. El primero, perdón, cuatro. El segundo, el tercero y el qué. y Cuarto. el 4 sería el 3 el creador, o Ujú. bueno, sí, y de la creación. El 4 en él La vida. estaba la vida, Sí, él es el dador de la vida. Sí, sí, sí. autor de la vida. En ese sentido, todos estos aspectos son teológicos. Entonces, ah, solamente los subordinamos ahorita, quedaría así subordinado. Les digo, si predicaran solamente así, quedaría así, el uno. Y se despreocupan de los otros más. Pero Ujú, Ujú. estos están para enfatizar que, porque Juan está diciendo, Jesús es Dios, mira. ujú, Ujú. Y él Y, es creador, exacto. todas las cosas por él Y fueron dice, hechas. ok, ahora te voy a presentar argumentos para que tú creas y veas que Él es Dios. Él creó Todas las cosas. todas las cosas. Todas las cosas. ¿Ok? En Él estaba la vida. la vida. Muy bien, sí. ¿Tienen alguna pregunta, hermanos? Ujú. No, hermano, ya creo que, bueno, de mi parte ya le voy todavía agarrando Sí, más hermano entendimiento. Edgar, Edgardo, Estamos bien. todo bien. Sí, sí, muy bien. Ahí está. Se dan cuenta que el versículo 5 habla de la luz. ¿Quién es la luz? Jesús, Cristo, el verbo Cristo, El verbo. Y de ahí, el versículo 9 vuelve a hablar de quién? del verbo De de la luz. la luz Ujú. verdadera, ajá. Pero en el 6 y en el 7, ¿de quién habla? de Juan el Bautista. ¿Y por qué nos pone ahí a Juan? Juan, ¿por qué nos pone a Juan el Bautista ahí? Es decir, ¿por qué no hizo esto? Miren. Ajá, porque no omitió eso. Ajá, A ver, ¿qué más quiere tiene decir? sentido. Ujú, Ujú. Pero no, dice Juan. Yo quiero que sepan, ahí está. Para darte, para que los creyeran los, bueno, les estaba dando argumentos de que hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan, Ajá, refiriéndose a Juan el Bautista, y para que se cumpliese la profecía, pues, excelente, excelente. para que Entonces, creyeran, pues, más, porque a él lo tenían por profeta. perfecto. Esa es la idea. Ese es el punto. Ok, espérame ahora. Entonces ya te di argumento, ya Él es Dios. Él es Dios, ok. Él es entonces Dios. Y él termina diciendo, aquí nos da, en este sentido, nos da argumentos de que Él es qué. Él es Dios. Él es Dios. E introduce entonces después una característica no de Dios, sino de la humanidad y de su Ajá. propósito de venir. Y nos dice, espérame porque hubo alguien que habló de Él, porque ya voy a entrar en la persona humana de quién. Del Señor Jesucristo. Ajá.
Exacto. Y yo quiero que sepas entonces que Él no solamente es Dios, sino que Él es el Mesías. Yes. Perfecto. Prometido. Y entonces pone a quién? A Juan, porque estos habían escuchado hablar de quién. de Juan. Mm, De Tenían Juan por el profeta. Bautista. perfecto. Y aquí ustedes van entonces a enfatizar, hubo un hombre enviado de Dios. Ah, ok. ¿Qué nos dice esto de Juan? Que lo que él habló Era Venía el verdadero. Señor. venía de Dios. Entonces, y si Ujú. él dijo que Jesús era el cordero que quitaba el pecado del mundo, ¿es cierto o no? Sí. Amén. Sí, sí es cierto. Él no era testimonio, él, perdón, este vino porque, por testimonio. Había un propósito para que él viniera, para que Juan viniera, para presentar a Jesús. Ujú. Posteriormente, una vez que él dice, mira, ya hubo alguien que habló, que presentó, que vino hablando antes del Mesías, ahora introduce ahora un aspecto de qué? De la luz, de De la luz de Jesús en ese sentido, pero en qué forma, hermano Edgardo? ¿Divina o humana? Hablando del versículo Sí, 9. del versículo 9 en adelante. Sí, humana, porque O- viene a este mundo. Ujú. Humana, entonces se dan cuenta qué está haciendo Juan aquí, nos presenta la que, la divinidad, Ujú. y después nos presenta su qué, su divinidad humana. y su conector es quién, Ah, Juan, Juan el Bautista. para cambiar a Jesús. ¿Se da cuenta? Mm, Sí. ok. O sea que lo presenta como Dios, el creador. Claro. Luego abajo ya dice, ¿saben qué? Y para darte argumentos, mira, Dios, este hombre fue enviado por Dios, sabemos que el pueblo lo tenía por profeta, Bien. entonces él dio testimonio que no era él la luz, Ujú. No era él era la luz. ella, no era la luz, No. sino para que se diera testimonio de la ¿Y luz, quién es la luz? el verbo, El Cristo. verbo. Bueno, sí, Jesús, el verbo. ¿Qué pasó en ese tiempo? ¿Cuál sería, por qué tiene que incluir? De hecho, es en el versículo 8 al comienzo de esta primera parte, ¿por qué la importancia de que diga no era la luz? ¿Por qué tenía que enfatizar que Juan no era la luz? Porque no se equivocaran que él era el Mesías, O sea, muchas personas lo tuvieron por eso. Recuerden que muchos creían que Juan el Bautista era ¿qué? El Mesías. el Mesías. ¿No? Sí, muchos creían, parte de la escritura, no recuerdo quién era el que creía que era el Mesías. Ah, eso sí, yo no lo sabía. Cuando le dijeron, ¿quién eres, pues? ¿Eres el Ajá, Cristo? ¿Eres ese, este? gracias, Dijo, hermano. voz que Gracias, clama en el desierto, gracias, perfecto, enderezar los hermano. caminos y empezó a decir eso, Perfecto. ¿verdad? Entonces, eso ustedes Ok. lo van a presentar en donde aquí. Ya tiene sentido esa parte. Ajá, Y ahora entra en su humanidad, porque recuerden, él comenzó con su divinidad porque ellos no, no aceptaban la divinidad de quién, de Jesús. de Jesús, Ujú. sino su humanidad. Y entonces te presenta que él es Dios y después te dice, él es el Mesías, pero mira, no porque yo lo digo, sino porque hubo alguien que habló, que vino. Y ese que vino no vino porque quiso, Ujú. fue enviado Sino por que lo Dios. envió Dios. Pues, ¿estamos entendiendo la idea, hermano? ¿Edgardo? ¿Eh? Entonces, y todo cobra sentido ahora. Ujú. Entonces, estamos dividiendo solamente esto, o así bien rápido. Este vino para testimonio al fin de que todos los hombres, entonces lo vamos a subordinar aquí. Este vino por testimonio a fin de que todos los hombres creyeran en él. Eh, no era la luz, Juan no era la luz, hablando de Juan. Ujú, Aquí, este hombre, hubo un hombre ahí, todo va a estar subordinado a ese. O sea, el punto más principal aquí es que el versículo 6, ¿cierto? ujú, Hubo un hombre que no era la luz, sino para que ese testimonio de luz. Y ahora sí, nuevamente entra aquella luz que verdadera, que alumbra a todo hombre. Lo vamos a poner aquí. En este caso pondríamos, por ejemplo, tres características: aquella luz verdadera, aquella luz que alumbra a todo hombre, aquella luz venía a este mundo. Lo subordinamos así.
¿ok? O lo pueden subordinar aquí abajo, como ustedes quieran. Y ya conforme ustedes vayan viéndolo, no, creo que es mejor que lo pongamos acá. Oh, no, creo que es mejor que lo pongamos acá. Pero ya tienen las ideas, ¿cierto? Oh, ¿Cierto? sí, ahora sí, ya que ahí estaría bien porque dice, aquella luz verdadera, aquella luz que alumbra a todo hombre, aquella luz venía a este mundo. Perfecto. Todo eso Ahora, tiene sentido, la luz era el verbo, ¿ya? porque ¿Y en el mundo qué? estaba ¿Por qué estaba en el mundo? Encarnado. en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció, pues porque vino a salvar lo que se había perdido. O sea que Pero, no, habla pero vamos por partecita, vamos por parte. Vamos por Ok. parte, porque esto es importante. ¿En el mundo qué? Estaba, Fíjense cómo dice aquí. pues ya no está, Pero, ya pero fue vamos, creado. sí, sí, está bien, pero no se avance todavía mucho. Ok, ¿En el mundo qué? estaba estaba. Y luego aquí dice que mm, El verbo era con Dios estaba con Dios ¿en dónde? en el cielo, en En el el cielo. cielo, Pero después estaba ¿en dónde? en el mundo, el mundo. Sí, hablando aquí. la tierra. No controlando, porque dijimos que este aspecto tiene que ver con el lugar donde está, Ujú, pero si Él es Dios, nos presenta su divinidad ya en ese sentido, o sea, ampliando ya todo. Si este nos presenta o lo vamos a poner acá, su divinidad, ¿qué nos representa que en el mundo estaba? Su humanidad. Humanidad. Porque si estaba en el mundo, tiene que ser ¿qué? Ya Tenía que tenía ser ¿qué? cuerpo, mm, Y luego nos ujú. dice, nos dice Juan, en el mundo estaba, pero el mundo Fue hecho por él, ¿y el mundo qué? fue fue hecho hecho por él. por él, fue hecho. Humanidad, y nuevamente, Deidad, sí. divinidad, Divinidad. divinidad, sí. O, Divinidad. o sea, estaba en el mundo que él mismo creó. Ujú. Wow. Exactamente. Él sigue enfatizando su humanidad y su divinidad. ¿Se da cuenta cómo él está siguiendo ahí? Pero el mundo, ¿quién es el mundo? Las personas, Pero el mundo, exactamente. ¿No le qué? refiriéndose a las personas, ¿No le qué? no le conoció, ¿No le conoció en qué sentido? no lo recibieron, o sea, No, no, no no, No lo lo no, pero reconocieron reconocieron. como todavía, Mesías. todavía no entramos en el versículo 11, mi hermano. O dice, pero el mundo no le conocía, o sea, el mundo no se refiere pues a la tierra, No, sino a su creación, ajá. O sea, que las personas a las personas no le no conocieron. le conocieron, ¿Cómo qué? pero por ellas fueron creadas. No, no, Como no, sí. Dios, No, como Dios, no como Dios. ¿Cómo qué? Como el Mesías, como Para Dios. darte como la luz. como Pero la... cuando Juan, sí, ahora tenemos que, vaya, si Juan da testimonio de la luz, tenemos que entender aquí a qué significa luz en el sentido de estos versículos, del 6, 7 y 8. ¿De quién hablaba Juan el Bautista, hermano Edgardo? Pues, el Mesías. Del Mesías. Ujú, Entonces, la luz aquí habla de quién? el Mesías. Del Mesías, perfecto. Entonces, si el mundo no le conoció, ¿no conoció qué, hermano Edgardo? La luz. Ujú. Por lo tanto, ¿estaban en qué? Nacimiento, que oscuridad, En pecado, ignorancia, porque no tenían la qué, la luz. a la la luz. luz, Wow, increíble. Por eso no le conocieron, porque seguían muertos en su qué. sus delitos y pecados. Perfecto, perfecto. Pero el mundo no le conoció. El mundo por él fue hecho. Entonces aquí podemos hablar. Miren, increíble, increíble aquí, porque entonces, wow, vamos para acá un poquito. Aquí habla de qué? De la creación. Ajá, Sí, aquí también habla de la creación, pero ¿del qué? del, La de, tierra. de la tierra, el mundo, No, él fue no, hecho. no. Yo, vaya, estaba yo pensando que sí, pero ¿tenemos cuántos mundos aquí? Aquí en Ok, estos versículos, en el 10. personas,
personas, Personas. Porque este mundo se refiere a quién. a las personas. O sea que estaba entre los, En el mundo estaba, estaba entre los, Mm, ¿ok? Estaba entre los hombres. hombres. Y qué dice? Y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios Dios con con nosotros. nosotros. good. Y estos hombres, la creación de las personas, es decir, el hombre, ¿quién creó entonces, en ese sentido, a las personas? Pues Jesús. Pero el mundo, es decir, la gente no le qué. O sea, su creación no le conoció. No de mundo, del globo terráqueo, sino de las personas. Su creación, pues, de creación de las personas. Sí. Y fíjese, algo interesante cómo cómo Juan lo está presentando. Pero este mundo habla de un grupo en específico o de todos. Pues de todos, ¿no? En el De, mundo estaba, de todos, de todos. Porque dice que el mundo por él fue qué. por él fue hecho. Es decir, todas las personas. Ujú. Y esas personas no le conocieron No en lo ese. conocieron. Claro. Él está generalizando aquí. Y después pasa A de lo, los gener- de lo general a un grupo en específico. ¿Qué es? ¿Qué dice? a, Ok. a lo suyo vino, Ajá. pues vino a salvarnos, a lo No, no, suyo. pero ¿quién es lo suyo? El pueblo de No es Israel. la acción a lo que venía a ser. No. ¿Quién dijo el pueblo? No, ¿Quién? no. Hermano Edgardo, Yo. Ujú. al pueblo de Israel. Sí, No, 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 no la acción acción de lo que venía a ser en el sentido de que, hermano, salvar el A mundo. salvar lo que se había perdido, o sea, a la acción de a lo suyo vino. ajá. Yo siempre creí que era así, de a lo suyo vino, o sea, ¿qué vino? No, este sería al pueblo, a su pueblo. Yo no sé por qué le pones singular. Este es un singular que representa plural. Ok. Este es un singular que no dice, no está hablando como El original, ¿cómo es, hermano? el original. ¿Quieres un Bueno, café? vamos al original. Ya casi terminamos, hermanos, ¿eh? Ok. No, no, no se preocupe, hermano. Que yo mañana no voy a Se trabajar. está poniendo bueno. No, sí, aquí está, A mire. eso sí le entendí, eso sí le entiendo, hermano. Ah. Ah, bueno, ahí vamos por ahí vamos por unas clases de griego también, no se preocupen. Todo, hermano. Ustedes dicen y damos unas clases de griego. Qué bonitas letras, hermano. Nada más que la entendiera, ¿verdad? Híjole. Miren, buenas noches, hermano. Miren, tenemos, aquí está, a ver, quiero ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Iriosa, ahí está. Miren, ¿Es solamente ese que dice Eisterinenam o algo así con lo que ahorita dijo? ahí está, Ambición, ¿verdad? ahí está, Eista. Idia, Albany. Ok. Miren, que está, Casi se lee como Tipo español, étnico. hermano. O así nomás no, sí, sí, se lee como en español. Sí, sí. Eis, Ta, Ah, I, ya. Dia, Ni, L, E. La flechita es E, y luego la eh, D, y luego esta es como una TH en inglés, y luego o la E y la N. Elden. Edom. el- Eis, Eista, Dia, Elden. Ujú. Sí, bueno, pero la cosa que no nos interesa ahorita griego. Miren, quiero que vean hasta que la parte de hasta abajo, de hasta abajo, de hasta abajo de la pantalla aparecen un que dice adjetivo acusativo, Ajá. El grupo étnico de la nación Plural, judía. neutro. plural, neutro. El de abajo está abajo, está abajo. ¿Ya lo viste, hermano? Sí, Ahí. aquí ¿Y está. y ya viste dónde está la flecha? ¿Dónde, Abajo. hermano? Hasta abajo, mano izquierda, hasta abajo. Donde dije adjetivo Oh, aquí. causativo. Adjetivo acusativo plural neutro. ¿Y qué dice ahí? Y Dios. Y Dios. Y ahora fíjense, le voy a poner al otro que lo traduce como suyo
en español. Voy a pasar la flechita al otro. ¿Y cómo dice ahí abajo? Masculino, plural Nominativo, masculino. plural, Étnico, nación de Israel. No, 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 acá abajo, abajo, abajo. plural. Ujú. ¿Plural qué? Masculino, Masculino. pero es que, y Dios, Plural, masculino y Dios. ¿sí? Ok. Entonces, ¿se dan cuenta que Plural. ¿Y el otro qué era? igual, y Dios, viene de la misma palabra, y Dios, Ujú. y el otro es, y Y El Dios. Dios, punto, el punto Y, es de que es plural. y ustedes dirían, por qué uno dice y día y el otro por qué dice, por ejemplo, aquí, lo voy a poner aquí con este colorcito, y luego el otro lo voy a poner aquí también. Permítanme. Porque este es importante para los que a veces miren, se da cuenta, dicen, pues no se parece, ¿cierto? Ujú. Porque Se uno mira dice, como si fuera totalmente diferente palabra. pero ya cuando vemos la raíz, ambos son y Dios, abajo, ahora está bajito en la Sí. pantalla. Y luego en el otro también es que, y y Dios. Dios. Solamente que quiero que vean qué tipo de adjetivo es el primero. Es adjetivo, ¿qué dice la palabrita que le sigue? Acusativo. 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 Y ahora el otro, No. Nominativo. es decir, en este es el más importante. Y en este está sujeto a algo. Es decir, que si está sujeto a algo, este le pertenece a Jesús. Y si este es importante, representa a alguien. Es lo mismo, pero esto está subordinado a algo y esto es lo principal. Pueblos de Israel. ¿Ya vieron? Este dice un grupo que. Ahí está. Los dos dicen lo mismo, Casa de Israel. Así que, Sí. Pues, preguntas. Muy bien. Entonces, a lo suyo tiene que ver con qué. ¿Qué dijimos? ¿A su qué? A Pueblo. su pueblo. sí, pueblo. Ujú. Sí. A lo suyo vino. A su pueblo vino. Oh, pues sí, a su Sí. pueblo vino. Pero su pueblo no le recibieron. Pero Si en ya este si lo caso, lees así. los suyos. Porque este es nominativo, este es el importante aquí. Y este está sujeto a lo. Ah, no. Ujú. Ajá. Este sería el importante. A ver, miren. A ver. Aquí sería. Este es acusativo. Esta es la preposición. Porque este está sujeto a un verbo. Bueno, olvidémonos de ese. Griego ahorita. Preguntas. Y bueno, ¿por qué lo pone así? Porque pasa del mundo, de la gente, toda la gente, aunque a un pueblo en específico. ¿Sí estamos entendiendo? Él Ujú. estaba en el mundo, o sea, estaba entre la gente, o sea, por decirlo de esa manera, y el mundo por él fue hecho, es decir, la creación, hablando de la humanidad, fue hecha por él, Ujú. pero la creación no les conoció, y eso lo mismo dice Pablo, ¿no? Pero él vino a quién. A su pueblo, a lo suyo. Y se recuerdan cuando la mujer le dijo, oye, mi hija está enferma, ¿y qué le dijo Jesús? No es necesario que El, ya, no puedo quitarle el pan. Y dárselo a los a perrillos. los Claro, hijos, dárselo a porque los perrillos. vino a salvar a un pueblo en específico. Mm. Muy bien. Mm. Entonces, vamos entendiendo bien este punto. Estos de aquí dirán, ¿por qué no los subordinamos? Porque cada uno es Igual. importante, ¿sí? Entonces, si no, pondríamos esto aquí, abajo de todas las cosas por él fueron, Pues hechas. tendría que ser así. Ahí está, si lo queremos subordinar bien. En él estaba la vida, Quiero para mí. No quiero. ahí está, la vida era la luz de los hombres, la luz en las tinieblas resplandece, la luz en las tinieblas Ujú. resplandece. Entonces, este sería la luz. No, yo también. Las tinieblas tendría que ser así, redundante en ese sentido. A ver, preguntas, hermano Edgardo. Mm, mm. ¿Va un poquito mejor o se le sigue dificultando? No, pues ahorita le entiendo.
Muy bien. Oye, pero, por ejemplo, lo que pasa es que en el otro, en vez de, me fui un poquito, me emocioné, y en vez de solamente enseñarles la subordinación, les empecé a decir por qué. Y ahí yo cometí el error ahorita, de luego decirles por qué no. Les hubiese dicho nada más, esto va debajo de esto, y poco a poco. Am, Preguntas que tengan, hermanos, con toda confianza. No, yo ya le estoy entendiendo, ajá, más. Porque no le agarraba muy bien todavía, pues más que nada por cómo era que se iba haciendo, para poner las ideas, pues no le entendía. Y ahorita como que ya. Claro, En qué forma irlo explicando una vez que ya pongas tus ideas? sí. Y como les digo, no, no siempre, o sea, aquí se prestó para decir voy a predicar este versículo. Pero, si se dan cuenta, todo el versículo, desde el versículo 1 hasta el versículo eh, 11, y si no me equivoco, no, 11, más, bueno, el 12, pero en ese caso yo cambiaría hasta allí, Ya hasta el allí. 12 sería uno nuevo, ¿no? Sería uno nuevo. Ahí entonces predicaríamos todos los versículos y ya veríamos cómo ir predicando cada uno Es de que ya es manera otra diferente. idea. Ajá. Por decir el 12 hermano, nomás así pues Ok. diríamos, ya pues sería separado. Más a todos los que lo recibieron, y ya quedaría abajo ah, a los que creen en su nombre, más a todos los que creen en su nombre. No, pero tenemos el A. Pues esto creo que nos ayuda un poquito. Hermano Edgardo, ¿dónde lo pondrías tú? Más todo lo que le recibieron. Estos describen a los que le recibieron, eso sería bajo recibir, ¿no? Abajo No, de... pero ese ya es uno nuevo, habíamos dicho, ¿no? Sí, aquí Sí, ¿no? Porque describe quiénes son. se puede, se puede. Hermana Bianca, Abajo de a todos, ¿no? Más a todos los que creen en su nombre. ahí, Mm, Ujú. ahí Sí, ¿no? se A ver, puede. ajá, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Se Según puede yo. también. Ajá. Hermano Sergio, Sí, yo estaba pensando ahí, más a todos los que lo recibieron, más a los que creen en su nombre. entonces sería así. Ajá, más Excelente. a A mí los me que gusta creen en así, su más nombre. así, ujú. porque podríamos poner este de aquí y quedaría casi igual que el de arriba, ¿se da cuenta? Y ese sería Ujú. un paralelismo idéntico a todos Ajá, que aquí Ok. los que le recibieron tienen la ajá, idea de que para recibirlo necesitas Creer. creer. Ah, ok. Bueno. verbo. Entonces tenemos aquí, ¿no? El a direccional, tenemos el todos, tenemos los artículos, preposición y verbo. Verbo y verbo. Muy interesante ok, ahí lo dejaríamos. Me gusta. Sí. Y hasta el otro sería más a todos los que creen en su nombre, más a todos los que creen, les dio potestad de ser hijos de Dios. Por ejemplo, aquí ustedes pueden decidir Ajá, si pueden, allí. por ejemplo, dice mi Ok. hermano Edgardo, a mí me gustaría un reto todavía, dice él, ¿no? Y por ejemplo, lo hacemos para que suene como pues, ahora hasta poeta nos vamos a convertir con mi hermano Edgardo, ¿no? Dice, yo quiero hacer una rima, ahí está. Más a todos los que le recibieron, les dio qué, Potestad. Potestad de Potestad ser de ser hijos hechos de hijos de Dios. Dios. más a todos los que creen en su, Les dio Dio potestad. En tu potestad de ser nombre. hijos de muy Dios. Les bien, dio potestad. solamente que para recibir, como bien dijimos, necesitamos Creer. creer, entonces no quedaría aquí, ¿verdad? Ajá, Perfecto, eso lo pueden decir, pero entonces para ser hijo de Dios necesitas qué? creer. Creer. Entonces deberíamos Y de recibir. creer, entonces lo Más a pondríamos todos para que los que tenga creen, ese peso.
en su nombre, les dio Ok. potestad de ser hechos hijos de No, Dios. no necesitas solamente creer en Jesús, creer en su nombre. Y entonces tú tienes que, por ejemplo, si lo ponemos aquí, podríamos decir, si tú crees en Jesús, Ajá. puedes ser hijo de Dios. Pero es un reto, va a ser un reto para ustedes ponerlo allí, porque tienen que explicar qué significa creer en su nombre. No en el nombre de Jesús, sino en su nombre. Pues como si usted, como si uno le preguntara, ¿y qué significa bautizarlo en el nombre del Padre, del Hijo? O sea, si es en el nombre del Padre, ¿por qué no decimos si tuviera un nombre Jehová? Si en el nombre, te bautizo por Jehová, por Jesús, y ¿por qué no? ¿Por qué tenemos que decir la fórmula en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo? Porque así fue instituido por el Señor Jesucristo. Pero tiene un significado, ¿no? Porque si no hubiese dicho, bautízanos en el nombre del Padre, de Jesús y del Espíritu Santo. Pero dice, aparte dice en el nombre del Espíritu Santo. Es autoridad, ¿no? El nombre siempre va a representar autoridad. Entonces, creer en su nombre no solamente significa creer en Jesús, sino creer en la autoridad que tiene como Señor. ¿Qué reto nos da entonces nada más esta palabra de su nombre, ¿no? Eso porque su nombre no es cualquier nombre. Su nombre representa autoridad. Y el nombre, ve Es en mi sobre todo nombre, nombre. claro, ve, si Jesús le decía, ve en mi nombre, ve Sí. en la autoridad que yo te doy. Ajá. Y si yo entonces creo en su nombre, creo en la autoridad que tiene como Señor sobre mi vida. Es increíble, ¿no? A todos los que creen en su Sí, nombre como ya se los he presentado quién es como el Él, Mesías, como el Verbo, como el como Dios, como Mesías, como el Señor. Creador, como Dios. Wow. Sí, ya, increíble. Este lo pueden subordinar a todo lo de acá arriba. Mesías, Señor, luz, Verbo. Wow. O sea, tú crees que en Jesús, entonces crees que es Mm, el Verbo. Crees en Jesús, crees que Él es la luz. Crees en Jesús, crees que Él es el Mesías. Y si crees eso, ¿eres qué? hijo. Eres hecho hijo de Dios. Increíble. ¿Y por qué razón eres hijo de Dios? Porque has creído en la luz y significa que tú sí la has conocido. Significa que tú sí la has recibido. Increíble. Muy bien. Ok. Muy bien. Estos hijos de Dios no son qué? Engendrados de. ¿Cuáles no son Sangre. engendrados de sangre? Sí. Ah, perdóname, hice algo Eso mal. ya sería separado como uno nuevo, Sí, 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 sí. Déjenme nomás quito este de acá, porque eso no iba porque no ahí. lo podemos poner más a todos los engendrados de sangre. No, pues no, no, no. Ese es el piso. Sí. Ok. Muy bien. Los cuales aquí están. Y los hijos de Dios son, recuerden que tenemos el punto y la coma, todo esto va a ir subordinado a hijos de Dios. Los hijos de Dios no son engendrados de sangre, no son engendrados de voluntad de carne, no es que uno haya querido. Yo quiero ser hijo de Dios. No, no funciona así. Es Ujú. que todos son hijos de Dios. Es que no funciona No, así. Necesitas que, somos creación. claro, y como creación, Ajá, no le qué, no Lo le conocieron. conocieron. no le puedes conocer. ¿Por qué no lo puedes conocer? Porque Porque no tienes tinieblas, que la la luz, luz. porque estás en la oscuridad. ¡Ah, pum! Ajá. ¿Cómo los va acabando, Juan? No, es increíble. Creo que de repente digo mucho y no A les digo nuestro padre nada. Abraham tenemos como padre, dijo, dijo que Ahí está. Todo esto, los hijos de Dios no son engendrados de sangre, no son engendrados ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. Yo te hago hijo de Dios. No, Ujú, los hijos de Dios son engendrados. En este caso, el no son engendrados de sangre. Aquí lo tenemos que poner aquí, debajo de sangre. Aquí, bueno, debajo de este. Y, y este sí no va a estar subordinado, hermanos, a sangre. ¿Ok? Ajá. Pues entonces podríamos poner este sí no. oh, sí, cierto, de Sí, sangre, los cuales no son engendrados de sangre, sino de Dios. sí. Ni de voluntad de carne. Podríamos poner este aquí subordinado también a sangre, pero no al mismo nivel sino de Dios.
Los tres están subordinados a sangre, ¿ok? Los tres. Pero hay una diferencia aquí. Dios es Ujú. el que los engendra. No sé. Ah, entiendo. Estos van a estar casi al mismo, están al mismo nivel. Ujú. Está hablando de la humanidad, de la persona. Pero aquí pone ¿y de quién? No es de un aspecto humano, sino de un aspecto divino. Sí. ¿Ok? Recuerden que siempre piensen en que están subordinados en estos, pero son diferentes. Piensen en que esta palabra va a ser colores y este va a ser rojo, verde y variados. Y si se da cuenta, rojo, verde y variados no tienen el mismo sentido. Ambos, dos son iguales. ¿Cuáles serían los dos iguales? Ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón, Y Está. el diferente, Sí, no, sino de Dios. correcto. Sí, ahí es donde marca la diferencia. Ajá. Ahí es donde marca la diferencia. Piensen entonces siempre en colores y luego rojo, azul y variados. Variados, ajá. Este serían la palabra colores. Y debajo de colores vamos a poner rojo, azul y luego tenemos que los colores también son que variados. Variados, ajá. Y ya rojo y azul hablan de lo mismo, pero el variados, aunque está hablando de colores, no es igual que rojo y azul. Ujú. ¿Sí, hermano Edgardo? Muy bien. ¿Preguntas, hermanos? ¿No? Mm, Muy bien.